En Isaías 43:10, queda muy claro que existe solamente un Dios y es llamado por su nombre. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Lo mismo afirma Dios en Isaías 45:21 y 22, por lo que no queda duda de que, para el cristianismo, hay un solo Dios verdadero. No hay más Dios que yo, no hay ninguno fuera de mí. Tomando lo anterior como punto de partida, podemos identificar en el Nuevo Testamento numerosas pruebas de que Jesús no es otro sino Dios mismo. En Isaías 44:6, Dios se describe a sí mismo como el primero y el último. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Debido a que no puede haber dos primeros y dos últimos, podemos deducir que cuando Jesús se llama a sí mismo, el primero y el último, en Apocalipsis 22:13, está haciendo referencia al título con el que Dios mismo se identifica en el Antiguo Testamento. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. En su ministerio en la tierra, Jesús también se identificó claramente como el Hijo de Dios compartiendo su naturaleza y atributos con el Padre. Se lo he dicho a ustedes y no creen, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Yo y el Padre somos uno. Esto provocó serios conflictos con algunos de los judíos que lo escuchaban. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es evidente que era claro para ellos que Jesús se estaba llamando a sí mismo Dios. Y no solamente Jesucristo se refiere a sí mismo como Dios, sino que otros autores del Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo, identificaron a Jesucristo como Dios. Un ejemplo de ello es el apóstol Pablo en su carta a Tito. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Evidentemente, Pablo consideraba a Cristo Jesús como su Dios, y podemos estar seguros de que el apóstol, como cualquier judío de su época, creía en un solo Dios. Un ejemplo de ello son las palabras en 1 Corintios 8 versículo 6, en las que hace eco de la Shemá, como se leería en la Septuaginta. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. El apóstol Pedro también se refirió a Jesús de la misma forma. Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. En su epístola a los Romanos, Pablo también identifica a Jesús el Mesías como Dios mismo. Y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. En su despedida de los cristianos de Éfeso reunidos en Mileto, el apóstol Pablo dijo: Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Tiene Dios sangre? ¿A qué sangre se refiere sino a la que derramó Jesucristo en la cruz? También Tomás, uno de sus apóstoles, al ver al Señor Jesús resucitado lo identificó como su Señor y Dios. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Esta afirmación de Tomás no es recibida con reprensión por parte de Jesucristo, sino que es confirmada y aceptada por él mismo. En Hebreos 1:3 dice sobre el Hijo: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En esa misma línea, el autor de Hebreos se refiere al Hijo con las siguientes palabras citadas de Deuteronomio 32:43 de la Septuaginta. Y lo adoren todos los ángeles de Dios. Recordemos que, en el relato del Apocalipsis, cuando Juan se disponía a adorar a un ángel, éste le reprendió: No hagas eso. Adora a Dios. La Biblia no hablaría de ángeles adorando al Hijo si no fuera porque éste es Dios mismo. También en el primer capítulo de la carta a los Hebreos, se dice del Hijo de Dios: Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Regresando a las cartas de Pablo, en Colosenses 2:9 y 1:15 y 17 hace referencia a Jesús como la imagen del Dios invisible, en quien habita la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. En la carta de Pablo a los Filipenses, también se hace referencia a que Jesús renunció a su igualdad con Dios, al venir a la tierra en forma de ser humano. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
El profeta, refiriéndose al gran día del Señor, dice: Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí, al igual que en el texto de Isaías, la palabra Señor se escribe en sustitución del nombre YHWH del original hebreo. Este mismo texto es citado por Pablo en su carta a los romanos y allí, claramente lo interpreta de forma que Jesús es el Señor Dios mismo. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ante quién más que ante Dios mismo, se doblará toda rodilla? ¿A quién, más que a Dios mismo, toda lengua confesará como Señor? Como dice en Isaías: Porque yo soy Dios, y no hay ningún otro. Ante mí, se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad. Ego eimi es una frase en griego que significa yo soy y que es asociada con el nombre de Dios. Se puede encontrar en la traducción judía al griego del texto hebreo de Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Jesús a lo largo de su ministerio se refirió a sí mismo utilizando esta frase. Un ejemplo de ello es cuando caminó sobre el mar durante la tormenta, y sus discípulos tuvieron miedo. Pero enseguida Jesús les dijo: Tengan ánimo, soy yo, no teman. Después de que Jesús hubo calmado la tempestad, Mateo describe en su evangelio cómo sus discípulos lo adoraron sin ser reprendidos por él. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: En verdad eres Hijo de Dios. No solamente por medio de esta referencia verbal, sino que al calmar la tempestad demostró poseer uno de los atributos exclusivos de Dios en el Antiguo Testamento: el control sobre los elementos del clima. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. El que solo extiende los cielos, y anda sobre las olas del mar. Durante uno de los encuentros de Jesús con algunos judíos, éste les dijo: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. En verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Esta fue una de las veces que quisieron matarlo. En el Evangelio del apóstol Juan, Jesús también fue adorado por el ciego que fue sanado. Él, entonces dijo: Creo, Señor. Y lo adoró. Esta adoración fue afirmada y recibida por Jesús sin ninguna reprensión de su parte. En el capítulo 12 de Juan, se cita el capítulo 6 de Isaías en relación con muchos judíos que a pesar de ver las señales de Jesús endurecían su corazón y no querían creer. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esto dijo Isaías porque vio su gloria, y habló de él. Pero, ¿la gloria de quién vio Isaías? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. La gloria que vio Isaías fue la mismísima gloria de Dios. Todas estas y muchas pruebas más fueron dejadas en la Biblia para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y todo el que en él crea será salvo. Dios vino al mundo en forma de hombre para pagar por el pecado de todos nosotros y para que, por medio de la fe en él, fuéramos hechos verdaderamente libres.